Yo te agradezco enormemente, David, y los compañeros del CEJU que hayan organizado este evento. Eh, Ciertamente nuestras concepciones están siendo puestas en tela de juicio. Parece increíble que tengamos que estar haciendo una jornada sobre la eutanasia. Parece increíble que se empiece a discutir nuevamente la posibilidad de la pena de muerte en nuestro país. Parece irrazonable que la política, en vez de defender la vida, empiece a debatir sobre la importancia de matar. Esto atenta contra el plan de Dios, atenta decididamente contra las enseñanzas más profundas que hemos recibido y a través del cual se conformó el ser nacional. Nosotros somos los que hemos sido criados con eso y enseñados con eso de que cuando se arrepiente un pecador hay una fiesta en el cielo, pero parecería ser que esas enseñanzas están siendo subordinadas a ciertas necesidades que está planteando el esquema moderno, entre comillas, de administrar la cosa pública. Hubo algunos años atrás donde quizás la traicionó a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional subconsciente y dijo, mire, la verdad que el sistema no funciona si tenemos que financiar a nuestros ancianos. Claro, hay una relación directa, casi no es más que un cálculo actuarial entre los descuentos que le hacen al trabajador activo y el aporte patronal que orilla entre ambos el 25%, un poco más para decir 27% con la cuota sindical, para decir, mire, se necesitan 4 activos por cada pasivo. Eso es para que el sistema tal cual está hoy funcione o tal cual fue diseñado. En esos trabajadores que tenemos en el sistema y la cantidad de jubilados da ese 4x1, pero también es cierto que si aumentáramos la cantidad de trabajadores en una proporción con los pasivos, también eso alcanzaría e incluso podría disminuirse la participación de los activos o de los pasivos en relación a los activos y haría falta menos activos. Pero para eso tendríamos que generar más puestos de trabajo. Finalmente todo depende del hecho económico y de las relaciones que tengamos para generar los bienes y servicios. En ese punto de vista, la solución está dado y no vulnera los principios fundacionales de la sociedad. Pero si partimos de la idea de que esos principios no se van a cumplir, ya sea por la automatización, ya sea por la cantidad de trabajo que están volcados a cada uno de los productos y servicios que nosotros consumimos, lo que termina aconteciendo es que tenemos que cambiar esa relación por el lado de la violencia.
Y el cambio de relación por el lado de la violencia no es otra cosa que disminuir la cantidad de ancianos o de personas en la tercera edad. Y ahí empieza todo este ordenamiento que atenta contra los principios y valores de que el hombre, violentando el último don de Dios, que es el don de la muerte, puede decidir su propio ciclo de muerte. Ya hay algunos países que sabemos que lo implementan. A razón de ello, hoy una persona muy poco religiosa, entiendo yo que hasta agnóstica, hizo un artículo en La Nación de opinión, Oppenheimer, donde manifiesta que según sus estadísticas y lo que ellos manejan, este es el momento de menor presencia de las diversas religiones en los hechos del estilo de vida vinculado a los Estados Unidos, que es donde se hacen las estadísticas, menos de la mitad de la población que tiene una vida religiosa, pero él lo hace extensivo al conjunto de Occidente. Y llega a la conclusión y dice, yo que no soy una persona religiosa, que es necesaria la existencia de las iglesias. Y habla de un patrón moral y de conductas morales, eso que vincula a la religión como simplemente un proceso de aprendizaje para la mejor convivencia. La religiosidad no es una necesidad del hombre. La religiosidad es constitutiva del hombre. Está dado por la creación. Y el ciclo de vida del hombre, que todos sabemos que no depende de la voluntad personal, sino de la voluntad del Creador, y el cual hay que respetar. Y se dan cuenta ahora, después de haber batallado contra los procesos religiosos durante las últimas décadas, que la sociedad está evolucionando en términos tecnológicos, pero evolucionando en la calidad de vida, que también hace a los principios morales que devienen de la formación religiosa, donde uno verbaliza lo que ya tiene incorporado, hace consciente lo que deviene de la creación. Y ahí entonces intentan desde otros criterios decirle a los sectores religiosos cómo, entre comillas, no deben seguir perdiendo clientela. Y uno les diría, miren, esos criterios adaptados del marketing de comercialización de un producto no nos hacen bien. Lo que nos hace bien es que no reneguemos de los principios y valores, ni atentemos contra los principios ordenadores de las comunidades. Y tratar de explicitar la eutanasia y los variados métodos del morir desde una posición que atenta contra ese orden divino, no ayuda. Y entonces diría que lo que primero que tienen que hacer es asumir como una verdad primaria del hombre que el don de la muerte es un don de Dios y que uno es dueño desde el libre albedrío
no de nacer. El nacer también es una voluntad divina, sino de la recta conducta que uno debe mantener durante sus años de vida. Pero que el morir plácidamente, con la felicidad cristiana, también corresponde al orden divino. Si aceptaran eso, cesarían con esta conducta y nos permitiría a nosotros dedicarnos a militar desde nuestras creencias para ganar adeptos en el buen vivir de los principios y valores. Pero contrario sensu, por un lado se nos reclama y por el otro lado nos imponen desafíos que hasta hace pocos años atrás estaban por fuera de la práctica cotidiana. Insisto, hace pocos años atrás esto no hacía parte de la agenda. Y que nosotros a esta altura del día tengamos que estar reflexionando sobre estos temas es porque nos los van imponiendo. Cual marketing dirigido, ya las revistas de consumo masivo, tipo las domingueras que acompañan los diarios, muestran como parejas van bajo una decisión aparentemente soberana a elegir la eutanasia para despedirse allá en Suiza, al menos los casos que hemos leído. Y cómo tienen que pagar ese servicio, ese último servicio. Y cómo finalmente los familiares cercanos que los acompañan se terminan llevando las cenizas del difunto. Y seguramente habrá alguna voluntad para dónde depositarlas. Pero se conforma un proceso educativo, porque los que ahí concurren, cuando llegue el momento, quizás acometan el mismo camino. Y entonces, bueno, nuestros pastores tienen que reaccionar generando este seminario, que es un esfuerzo y que yo agradezco, pero sobre un tema que nos ha sido impuesto. Pero casualmente hoy, en este mismo momento, se nos reclama que estamos perdiendo clientela y que entonces hay que ayornar los métodos. E incluso nos convocan a revisar nuestros métodos, cuando son métodos de miles de años y que habían estado probados. Y no son capaces de mirarse y decir qué es lo que estamos haciendo mal para que esto esté aconteciendo. Y lo que está aconteciendo es que ustedes incentivan leyes que no son correctas, tanto para el nacer como para el morir, para evitar el nacimiento y para facilitar la muerte. E incluso planteándole a la sociedad que no haya más fiestas en el cielo porque un pecador se arrepiente, sino en determinados casos también el imperio Estado puede cegar su vida. La próxima campaña electoral nos va a encontrar también discutiendo estos temas. Y el CEJUS, entre otros planos de la actividad política, tiene que acometer contra ellos. Tiene que generar los discursos correctos para que los sectores políticos y los dirigentes políticos
reflexionen. No podemos suponer que pueda ser parte de la campaña electoral. Nosotros prohijamos el matar. Y no puede ser que nosotros desarrollemos una campaña electoral con algún sector diciendo vamos a legalizar la eutanasia. Principios y Valores va a reaccionar profundamente contra estas dos consignas, como lo va a hacer también para revertir las leyes que hoy están vigentes y que atentan contra el nacer. Este es nuestro compromiso, entendiendo que tenemos que buscar también con el resto de las fuerzas los mínimos comunes multiplicadores. Por lo tanto, la pena de muerte y la eutanasia es parte de esos mínimos comunes multiplicadores que tenemos que hacer los propios, las distintas agrupaciones que conforman y que conducen Principios y Valores, y el resto de los partidos que van a conformar el frente electoral en los cuales van a estar sometidas nuestras respectivas candidaturas, cada uno en el lugar que le toca.